Ok, vamos a orar, ¿no? Por la enseñanza. Bendito Señor, te damos gracias por este día que nos regalas estar aquí. Yo sé que tienes un mensaje, Señor, para nosotros, a la luz de tu palabra, que es verdadera, que está viva y que literalmente puede alimentar nuestra alma, nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos des atención, que podamos abrir nuestra mente, ensanchar nuestro corazón, nuestra alma para recibir lo que tienes para nosotros, que podamos estar concentrados, enfocados, aprendiendo, Señor, apuntando si es necesario, vaya que lo es, para que podamos tener claros estos temas que son tan importantes, Señor. Y hay tanta duda, tanta discusión sobre todo esto, pero podemos entenderlo de manera sencilla cuando simplemente observamos lo que tu palabra dice, Señor. Y te damos gracias por este estudio, lo ponemos en tus manos. Te suplico me des claridad, Padre, para poder transmitir estas ideas y que podamos ser todos edificados en tu nombre y para tu gloria, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Marcos 13. Nos quedamos en la como segunda mitad, de hecho. Te recomiendo mucho la primera parte, se llama El fin se acerca, porque vimos esto, ¿no? Que él está a punto de dar a luz la oscuridad, realmente, ¿no? Y vimos en todo lo que es la primera mitad del capítulo, como las señales del fin, ¿no? Que tiene que ver con estos como dolores de parto, repito, porque va a dar a luz la oscuridad, en el sentido de que va a dar a luz el fin del mundo, ¿okay? Y de eso habla Jesús aquí, en lo que es este capítulo, ¿no? Importante que veamos, cuando nos referimos al fin del mundo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es un periodo. Ese fin del mundo, lo que podemos referirnos a eso es como este periodo de 7 años, ¿no? Que conocemos como la gran tribulación, ¿verdad? Que son 7 años, pero que a su vez están divididos en 2 mitades, 3 años y medio, ¿no? De, pues sí, en parte tribulación, y 3 años y medio de tribulación extrema, ¿no? Pero todo ese periodo es de 7 años y se considera así como el fin, ¿no? Entonces Jesús lo que nos dijo en los primeros versículos de este capítulo, como del 1 al 13 por ahí, es todas las señales o dolores de parto que van antes de ese periodo de 7 años, ¿no? ¿Me explico? En donde van como subiendo la intensidad de esas señales, cuán seguidos son esas señales, ¿no? De modo que podamos darnos cuenta, el fin está a punto de venir, y ese fin son esos como 7 años. Ahora, sabemos un poco que la tribulación no es realmente para la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Daniel 9:24 lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Le dijo Dios a Daniel, diciéndole, Daniel, tú eres judío, te estoy hablando a ti como judío, y te estoy diciendo que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, sobre Israel. ¿Qué está diciendo? Que esas 70 semanas son específicamente para que Dios trate con Israel. Ahora, esas 70 semanas de las que está hablando ahí, realmente están divididas, haz de cuenta, como en un grupo de 69 y después un grupo de una, por decir, ¿no? Es las 69 semanas, ¿de dónde a dónde van? Pues desde tiempos de Zorobabel más o menos, en tiempos de Esdras, Nehemías, ¿no? Hasta el momento de lo que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y lo que fue su crucifixión. Todo eso realmente fue para los judíos. Por eso dice Juan 1 que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Esas 69 semanas, o de hecho las 70, están determinadas sobre el pueblo de Israel, específicamente. Es lo que dice Daniel 9:24, que es tal cual una llave para entender mucha de la profecía bíblica, realmente, ¿no? Que entonces es para Israel específicamente, ¿no? Entonces, como Jesús a lo suyo vino, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, ¿qué pasa? Viene la inserción de los gentiles, de los no judíos, al plan de Dios, ¿no? Entonces, esa inserción de los judíos, los gentiles, al plan de Dios, toma lugar en lo que conocemos como la era de la iglesia, ¿cierto? Que va desde el día de Pentecostés, ¡pum!, ¿verdad? Porque Jesús ya muere, resucita y todo eso, y como su pueblo no le recibe, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entra, repito, la inserción de los gentiles, ¿no? De los no judíos. Y eso es un paréntesis, lo que conocemos, repito, la era de la iglesia, que va desde el día de Pentecostés hasta el momento del rapto, más o menos, es como un paréntesis, ¿no? O un espacio que sigue extendiéndose. Estamos en medio de la pausa entre la semana 69 de Daniel y la semana 70. Estamos en medio, ahorita, mira, ahorita. Hola, espacio, ahí estamos, ahorita. Esperando el momento en que inicie la semana 70 de Daniel, que como dice que 70 semanas están determinadas, claro, la 70ª semana es donde Dios va a lidiar o terminar de lidiar con su pueblo durante la tribulación, y como es determinada sobre su pueblo, la iglesia no va a estar ahí. El rapto de la iglesia va antes, después inicia como ese periodo. Ahora, una cosa, porque hemos pensado de pronto o malentendido que cuando viene el rapto, eso es tal cual lo que desata
cronómetro profético, haz de cuenta. No necesariamente en el sentido de que, entendemos que la gran tribulación sí es después del rapto, por supuesto, pero no necesariamente de inmediato, no necesariamente es exactamente en ese momento del rapto, en ese momento inician los 7 años, no necesariamente. Probablemente va a haber un espacio entre, o sea, despuésito del rapto y antes de la tribulación, porque tienen que pasar algunas cosas, ¿no? Este pacto que hará con muchos, como dice Daniel, hablando del anticristo, que va a hacer un pacto con los judíos para restaurar los sacrificios en el templo durante ese tiempo de 7 años, ¿no? Donde será la abominación desoladora a la mitad de ese como fin y todo eso. Ese pacto o ese volver a hacer los sacrificios en el templo y todo eso, probablemente tome cierto tiempo. Este reino de paz del anticristo, probablemente eso no se introduzca como de inmediato. Tiene que haber, pues, como algo que genere una necesidad de paz. ¿A poco no? Entonces el rapto es como que ¡pum! Va a ser uno de los elementos que probablemente cause cierto terror, ¿no? Y de pronto, no sé, un colapso por aquí, un colapso por acá, no sé, algunos lo han especulado, ¿no? Que un cometa por acá, que una guerra por acá, todo eso sí se empieza a poner denso, de modo que se necesita un tiempo de paz. Entonces viene el anticristo y dice, hey, tranquilos, yo establezco mi reino y todo eso, pero no necesariamente, repito, va a ser de inmediato después del rapto. Puede haber, sí, ciertamente un tiempo, ¿no? Y bueno, nada más que sepas esa idea. Y lo que estuvimos viendo fue entonces cosas que Jesús respondió a sus discípulos cuando ellos le preguntaron 3 cosas, ¿recuerdas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Cuando Jesús se refirió a la destrucción del templo, ¿te acuerdas? En el año 70, ese templo como remodelado por Herodes, reconstruido por Zorobabel y todo eso. Ese templo fue literalmente destruido, no quedó piedra sobre piedra. Eso ya se cumplió en el año 70, como vimos. Y vimos estas también preguntas que tenían que ver con no nada más lo que ya sucedió, sino lo que empezó a suceder desde tiempos de Jesús y que sigue sucediendo hasta nuestros días y que se va a extender y va a seguir sucediendo y acrecentándose hasta el momento de, o sea, preparar ese tiempo del fin, ¿se entiende? ¿No? Cosas que van a suceder todo hasta antes del fin, incluso durante la primera mitad de ese periodo de 7, ¿no? Estuvimos viendo todas esas cosas, ¿no? Básicamente. Entonces, vamos a retomar un poquito desde el verso 19, si mal no recuerdo, de hecho en la segunda reunión nos quedamos por ahí del 19. Entonces, te voy a más o menos eso, vamos a seguir hasta ahí. Nos dijo cosas, te digo, que pasaron, que estuvieron pasando y que siguen pasando ahorita, rumores de guerras, armas, cosas así, y va a entrar este periodo y vamos a ver lo que es la segunda mitad de este periodo. Y dicho sea de paso, interesante que creo que está en orden, en el orden tal cual en el que van a suceder y están sucediendo estas cosas. Por eso no se supone que, no sé, nos hagamos bolas con esto. Simplemente verlo verso a verso hace mucho sentido. Versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Está hablando de una tribulación mucho mayor a la que cualquier persona ha enfrentado en su vida, ¿no? Es así, lo más extremo que eso, no se puede comparar con absolutamente nada. Y dices, pero es que han pasado un chorro de cosas terribles en la historia, guerras terribles, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No sé, genocidios terribles, Hitler y los judíos y cómo asesinaron a quién sabe cuántos millones, ¿no? ¿Y qué me dices del holocausto actual, de quién sabe cuántos millones de niños siendo asesinados a través del aborto y todo? Sí, ya sé que son cosas muy densas, pero va a haber algo mucho más denso que todo lo que quien sea haya vivido, por más intenso que sea, ¿no? Y por si nos cuesta trabajo creer eso, porque hay gente que dice, no, es que yo ya estoy viviendo el infierno en la tierra, o sea, han pasado demasiadas cosas, y si ves más o menos las cosas que están pasando, dices, o sea, ¿cómo puedes decir que va a haber algo más grave de lo que está pasando ahorita? De hecho, sí lo va a haber, mucho más grave. Y si te cuesta trabajo pensarlo y dices, es que no me imagino algo más grave y estoy pasando por cosas tan difíciles que necesito, aunque sea un poco de consuelo, sabe por favor que la Biblia está llena de consuelo al respecto de las tribulaciones con T minúscula que pasamos antes de esta gran tribulación con T mayúscula que va a suceder pronto también. Hay consuelo para las tribulaciones pequeñas de la vida. Y dices, no, de pequeñas no tiene nada. Ok, ya lo sé, pero hay esperanza. Fíjate lo que dice Santiago 1, 2 al 4. Habla de, oigan, hermanos, tengan gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No está diciendo, sé una especie de masoquista, viene el dolor, yuju. O sea, no va. Sino que sepamos lo siguiente, que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más la paciencia tenga su obra completa para que seas perfecto, cabal, que no te pase nada. Dices, ¿cómo entendemos esto? Bueno, la paciencia es como el fruto de la prueba. Entonces, el término prueba en el Nuevo Testamento, familia, tiene que ver con presión, con ser como apachurrado. Se dice, gózate cuando seas como apachurrado por las pruebas o tribulaciones de la vida, ¿no? No por un masoquismo, sino porque sabes que ese apachurramiento del alma, por decir, produce algo, produce paciencia. La paciencia tiene que ver con
capacidad de soportar bajo presión. Estás siendo apachurrado y ese apachurramiento produce capacidad para soportar ese apachurramiento, ¿se entiende? Y dice, más tenga la paciencia, esa fuerza para soportar bajo presión, que tenga su obra completa. Y pensamos, claro, la obra completa de la paciencia es cuando la presión se va. No, de hecho no. La paciencia, su obra completa, es cuando nuestra capacidad de soportar ese peso y más aún es hecho realidad, ¿se entiende? O sea, su obra completa, de modo que seamos perfectos, cabales, no nos falta nada, estamos fortalecidos, somos pacientes en medio de las tribulaciones. Qué importante esta idea, ¿no? Déjame te reafirmo esto mismo. Pablo lo menciona en Romanos 5, 3 al 5, donde dice, oye, nos gloriamos en las tribulaciones, en las presiones, en los apachurramientos, sabiendo, otra vez, que la tribulación que produce, léelo conmigo por favor, ¿qué dice? Paciencia, pero sin gritar, sin gritar. Paciencia. Y la paciencia, esta capacidad de soportar bajo presión, produce prueba. Esta palabra prueba tiene que ver con produce un carácter aprobado por Dios. Soportar genera un carácter que Dios aprueba. Entonces, ese carácter aprobado, podemos entenderlo así, claro, genera ¿qué? Esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Puedes ver? Esto es para los creyentes. Que Dios desarrolla nuestro carácter, ¿no? Nos llena de su espíritu y todo eso. Pero bueno, eso fue a modo de aplicación. Se va a poner como bien canijo, algo, ¿no? Lo que es la tribulación, mucho peor que todas las pruebas que pasamos en nuestros días. Versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días de los que está hablando, ¿no? Nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, que Él escogió, acortó aquellos días, ¿no? Hablando de que Dios ya tiene determinado que ese tiempo de sufrimiento dure un tiempo específico. En este caso ya lo vimos, ¿no? 7 años, ¿no? Y si durara más, o sea, va a estar tan canijo, un poco lo vimos, va a estar tan canijo que si Dios no hubiera ya determinado que dure cierto tiempo, o sea, de plano todos morirían, de no ser porque Dios ya determinó que tiene que durar cierto tiempo, ¿se entiende? Dice que por causa de los escogidos, de aquellos que Él decidió ya de antemano, ¿no? Salvar durante esa tribulación. Y dices, ¿y cómo sé que el escogido se convierte en escogido? O más bien, ¿se convierte porque fue escogido o fue escogido porque se convirtió? La palabra escogido te queda después de creer o antes de creer. Bueno, es después. Ya cuando crees, eres escogido. Nada más para que, por si tienes la discusión mental sobre eso. Por causa de los escogidos. ¿A quién está hablando específicamente? Creo que a los judíos, definitivamente, ¿no? Porque para este momento de gran tribulación extrema, tú sabes, la iglesia ya no va a estar aquí, ¿cierto? Ahora, una cosa a modo de paréntesis. Sabemos que la iglesia se va antes de ese momento extremo y que va a ir acrecentando los dolores de parto. Pero ¿sabes qué? Muchos de esos dolores de parto que van acrecentándose, probablemente vamos a estar experimentándolos nosotros incluso antes, pues, del rapto, ¿no? O sea, no estoy diciendo que el cristiano que confía en que Jesús va a venir antes de la tribulación, o sea, ¿cómo te diré? Sí es verdad que no te tienes que como que afanar y prepararte para una tribulación con una especie de búnker debajo de tu casa o algo así. O sea, debes esperar a Jesús, pero por otra parte también estoy diciendo que deberíamos estar preparados para cosas densas que pasen como parte de estas como señales o dolores de parto, ¿no? Deberíamos, creo yo, sí, ciertamente estar listos para, por ejemplo, algún colapso económico fuerte, ¿no? O sea, ¿nos vamos antes de la tribulación? Sí, pero antes de eso hay dolores de parto que muy probablemente peguen y se sientan feos, ¿no? ¿Qué me dices del tsunami que ¿no? hubo con el Mississippi? Que todas las cosas que pasan, digo, ¿y si pasa algo por acá? Hay que estar listos, ¿no? Pero nos vamos antes de la tribulación, sí, ya sé, pero esos que son los dolores de parto son suficientemente fuertes como para decir, hey, hay que estar preparados. ¿Se entiende esta idea? Preparados para algún colapso y cosas así, de hecho, ¿no? Puede haber incluso, no sé, bombas biológicas, cosas así, incluso antes de la tribulación. O sea, ¿me explico? Como parte de estos dolores. Y es importante que sepas esto, ¿no? Que el hecho de que nos vamos antes de lo que es ese último periodo no significa que no vamos a pasar por cosas probablemente como muy, muy densas para las cuales hay que estar preparados. Y bueno, ¿qué más dice? ¿Dónde estamos? Ok, cuando habla de los escogidos, creo que está hablando, repito, de Israel, ¿verdad? Porque tú y yo no estaremos ahí, o sea, en cuanto a esto. Y por favor, entendamos, la doctrina o la verdad sobre el rapto pretribulatorio no es una especie de doctrina escapista que busca huir del sufrimiento o algo así. De hecho, no. Es simplemente lo que la Biblia enseña. ¿Okay? Importante que veas esa idea. Ahora, también estos escogidos puede estarse refiriendo pues a los creyentes de la tribulación que no serán necesariamente judíos, ¿se entiende? Pero de la iglesia no puede estar hablando. Versículo 21. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar,
si fuese posible aún a los escogidos, hablando otra vez de Israel, ciertamente, y de los creyentes de la tribulación no judíos que hayan creído después del rapto por el testimonio de la iglesia raptada y por las cosas que van a estar pasando, ¿no? Podemos entender esos dos grupos como escogidos, pero no a la iglesia, ¿no? Y eso, en el verso 6, si puedes simplemente recordar o quieres ir con tus ojitos al verso 6 de ese mismo capítulo, también se refiere a falsos cristos, falsos profetas, refiriéndose a los falsos cristos y falsos profetas que hay antes del tiempo de tribulación. Aquí lo que está diciendo es, durante la tribulación va a haber falsos cristos y profetas, falsos, ¿no? Y a los que les toque vivir eso, no se dejen engañar. Pero esto también aplica a los falsos cristos y falsos profetas de nuestros días, antes de ese periodo, que son los que habla el versículo 6, y hay que estar listos para eso también. O sea, el hecho de que no nos va a tocar eso no significa que no tienes que estar como bien al tiro y bien como atento a, oye, que no me vayan a llevar al baile con algún choro, ¿se entiende? Y bueno, si puedes notar, volviendo a esta tribulación donde va a haber falsos cristos, dice, no les creas cuando te digan, mira, ahí está, y no sé qué. ¿Por qué? Porque si te dicen, mira, ahí está, significa que no necesariamente le van a ver todo, sino que te tienen que avisar que ahí está, ¿cierto? Cuando sabemos, a la luz de Apocalipsis 1:7, que el regreso oficial de Jesús va a ser visto por todos. No va a ser necesario que nadie te diga, mira, ahí está, porque todo ojo le verá, como puedes ver tal cual ahí, ¿no? Versículo 23, fíjate, este es un versículo un poco como atemporal. Le está hablando a sus discípulos, obviamente, ahí, o sea, a los que tenía enfrente de él en ese momento, y les dice, ustedes miren, os he dicho todo esto antes. Y si recapitulas todo lo que les ha dicho, les dijo ya un chorro de cosas, lo que ya se cumplió, lo que se está cumpliendo, lo que se va a cumplir, y está diciendo, o sea, a sus discípulos en ese momento, lo cual en un sentido pues sí nos aplica a nosotros, te estoy anunciando el futuro antes de que suceda. Se te dijo el futuro antes de que suceda. Entonces debes estar atento, atenta, sin importar en qué momento de la historia te tocó vivir, ¿verdad? Antes, durante, o sea, tienes que estar atento a estas señales, estas cosas, ¿no? Velad, dice Lucas 21:36, orando en todo tiempo que seas tenido por digno de qué, por favor, léelo conmigo, ¿de qué? De escapar de todas estas cosas que vendrán, es decir, de la tribulación, ¿no? En un rapto pretribulatorio, que ores porque no nos toquen estas cosas, ¿no? Y para tener este sentido de inminencia, de híjole, puede ser en cualquier momento, nos quiero recordar este versículo, ¿no? Porque pasa, ¿no? Que de pronto es como que, pero como que ya se tardó el Señor, ¿no? Todo el tiempo nos están predicando que ya va a venir, que va a venir, y nomás no llega, yo ya me desilusioné. Se me hace que todavía le falta un chorro, se me hace que hasta me voy a quedar en la tribulación, ¿no? Ahí andan muchos, incluso cristianos, ¿no? Déjame recordarte esto, 2 de Pedro 3:9 dice, oigan, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. De hecho hay muchos no cristianos que se burlan, ahí sí, y dicen ahí los cristianos que va a venir Jesucristo y quién sabe, pobres locos, fanáticos, ¿no? Lo tienen por tardanza, ¿no? Lo grave es que aún creyentes también tienen a veces el regreso del Señor como tardanza. Y dice, oigan, el Señor no es que retarda su promesa, no es que al Señor se le está haciendo tarde en el cielo, como a ti y a mí se nos hace tarde para salir a la iglesia, ¿verdad? Al Señor no se le hace tarde, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, si no ha venido, ¿verdad?, es porque está esperando a que otros se añadan a su plan, a que otros confíen en Él. Y se supone que tengamos, repito, este sentido de inminencia, dándonos cuenta, familia, que todas las señales ya están delante de nosotros. Es decir, ya no falta que se cumpla prácticamente nada, ¿verdad? Ya el escenario tal cual ya está puesto. Déjame decirte esta analogía. De hecho, prácticamente ya se dio la primera llamada y ya se dio la segunda llamada. De hecho, creo que ya también se dio la tercera llamada y que nomás falta el comenzamos. ¿Me explico? Nomás falta el rapto, como que ¡pum! Y el tiempito que sea que pase después, o sea, después del rapto y antes del periodo de 7, o sea, nomás falta eso ya para ver el despliegue de profecías, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? De hecho, hay un libro de Chuck Smith que se llama precisamente así, El acto final, que prácticamente ya te lo resumí, tiene que ver con eso. Ya se dieron la primera, segunda, tercera llamada, estamos a punto de iniciar ese periodo de fin del mundo, está a punto de dar a luz la oscuridad. Versículo 24. Vamos a ver lo que va a pasar, de hecho, ya vimos esta tribulación que va a ser más extrema que la de cualquier momento en la historia, ¿cierto? Ahora, esa segunda mitad de 3 años y medio, ¿no?, tiene también como un final, a su vez tiene un final, ¿no? Entonces vamos a saltar a la parte final de esos segundos 3 años y medio. Espero estar haciendo sentido. Versículo 24. Pero en aquellos días del final, después de aquella tribulación, de aquel tiempo extremo, ¿no?, y obviamente antes del regreso milenial de Jesús, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Puedes ver? Está hablando de
eso, el sol mismo, la lumbrera mayor, que va a ser tal cual oscurecida junto con la lumbrera menor, que es, pareciera, ¿no? La luna, está hablando de la luna, ¿no? Esta lumbrera, ¿no? El sol, la luna, no darán su resplandor, estas dos lumbreras, ¿no? Va a haber, de hecho, dice Apocalipsis, ¿no? Un humo tan negro que va a literalmente oscurecer la luna y el sol, ¿no? Y lo platicábamos hace rato, ¿no? O hace poco. Este humo no creo que esté hablando de humo de fogata o algo así, porque dice Apocalipsis que va a ser un humo que va a salir tal cual del abismo después de que abran con una llave el abismo. Es tal cual lo que dice la Biblia, ¿no? Que se va a abrir un abismo con una llave, literal, interesante. Creo que esa llave está relacionada con la ciencia, con CERN para ser exactos. Una llave de un abismo del cual va a salir literalmente lo que dice la Biblia. Léelo en la Biblia, ¿no? Está ahí en Apocalipsis, me parece 5, 6, habla de literalmente estas aberraciones como genético-dimensionales, no sé cómo decirlo, literalmente híbridos, aberraciones, ¿no? Dice que son una especie como de langosta con coraza, con pelo como de humano, ¿no? Cara de mujer y una pechera, y que son así, literalmente que devoran personas, literalmente, o sea, monstruosidades que van a literalmente atravesar desde otra, creo yo, dimensión, porque va a haber un portal literalmente abierto, que es como el que están tratando de abrir en nuestros días todo ¿cómo se llama? La élite científica y todo eso, ¿no? Entonces está hablando tal cual de un humo que puede tal cual oscurecer el sol. Creo que es un humo como muy denso. Lo entendería como una especie quizá de fluido negro o algo así, que tiene que ver con estos fenómenos, probablemente de la antimateria, cosas así, ¿no? Tiene que ver con eso, como una especie de humo de otra dimensión, que puede tal cual oscurecer el sol, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, y hay como múltiples evidencias de esto en la Biblia y en la historia. Versículo 25, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Serán conmovidas. Está hablando de un fenómeno ya cósmico, ¿no? De eso, ¿no? Eso. Es que como a nivel cósmico, algo ya tan denso que eso. Las estrellas se van a tal cual caer del cielo como higos, ¿no? Las potencias que están en los cielos serán conmovidas, tal cual, ¿no? Esto donde lo vemos en Joel 2, ¿no? Jeremías me parece también habla de esto, de este tiempo de caos cósmico literalmente, o por decirlo así, versículo 26. Entonces, es decir, después de este tiempo ya extremo, ¿no? De la oscuridad así, atravesando tal cual por un abismo y apoderándose de lo que es la tierra entera, o sea, literal, híjole. Después de eso, ¿no? Verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Puedes ver? Entonces, es decir, después de esto se verá al Hijo del Hombre. Entonces, ahí entran muchos, ¿no? De nuestros hermanos como post-tribulacionistas diciendo, ahí está, la iglesia va a pasar por la tribulación porque hasta después veremos al Hijo del Hombre, no sé qué. Espérame, esto está hablando de la segunda fase de la segunda venida. La primera fase de la segunda venida es el rapto cuando Jesús viene por nosotros. La segunda fase de la segunda venida es el milenio cuando Él viene con nosotros. Entonces aquí está hablando de la segunda fase que es después de la tribulación, ¿cierto? Por supuesto, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder, gran gloria, en la nube de gloria de Dios mismo. Puedes ver donde vimos, ¿no? En Apocalipsis 1, que todo ojo le verá y nosotros vendremos con Él. Es tal cual lo que dice Apocalipsis 19, 14, ¿no? Que los ejércitos celestiales, vestidos tal cual de lino fino, blanco, limpio, le seguían al verbo de Dios encarnado, ¿no? En caballos blancos y todo eso, ¿no? Y platicábamos de cómo los caballos fueron hechos para experimentar verdadera libertad al momento de correr, ¿no? Que hay caballos que corren con tal fuerza y vigor que no les importa que se les reviente el corazón con tal de seguir corriendo, y han caído muertos porque simplemente experimentan una libertad al momento de correr, como dice Job, ¿no? Que el caballo fue hecho sin temor. El caballo tiene una característica, es una creación de Dios que no tiene la capacidad de experimentar temor. Eso está como muy extremo. Y tú y yo vamos a recibir cada uno de nosotros un caballo que va a correr tras Él en esta guerra, ¿no? En donde venceremos tal cual, porque Él vendrá a establecer el milenio y acabar con todas las, literalmente, no es que estoy enojado, sino va a acabar con literalmente todas las malditas aberraciones genéticas y dimensionales que se van a apoderar de la tierra durante la tribulación en su segunda mitad. Amén. Y dice, suenas muy sci-fi. No, es tal cual lo que enseña la Biblia. Versículo 27. Y entonces, una cosa antes de esto, porque está hablando del regreso de Jesús, ¿cierto? En su segunda fase. Okay. Ahora, importante, porque algunos piensan, pero eso ya pasó, porque Jesús volvió ya a establecer su reino en Pentecostés, porque el Señor es el Espíritu, como dijo Pablo, y entonces el envío del Espíritu es como que el regreso de Jesús, y ya estamos en el reino de Jesús, porque
Él reina en nuestros corazones, ¿no? Esa es una postura que conocemos como amilenialismo, que dicen que el milenio no es literal, sino que es una especie de reinado espiritual en nuestro corazón y que no es literal y todo eso, a lo que contestaría Chuck Smith, bro, si eso es literal y entonces estamos en el milenio o algo así, implicaría que la cadena de Satanás está como muy larga, porque ves que durante el milenio Satanás va a ser atado en un abismo, literalmente. Interesante que va a ser atado en un abismo, o sea, ¿cómo? Si Satanás es un ser que de hecho puede transformarse, ¿no? Porque dice la Biblia que es un querubín, ¿cierto? Y también dice que es una serpiente, y también dice Job 41 que es literalmente el padre de todos los soberbios, que es literalmente un dragón. Oh, o sea que puede cambiar de forma Satanás, así como Maléfica. Interesante, ¿no? Entonces, si puede cambiar de forma, ¿cómo es posible que lo van a poder atar? ¿Será acaso una especie de arma, una cadena que no necesariamente pertenece a esta dimensión, que es una especie de arma de otra dimensión? Creo que tiene que ver con eso. ¿Te acuerdas lo que dice 2 de Timoteo 2:25 cuando dice que el diablo tiene cautivos a los no cristianos con un lazo? Interesante que veas esa idea, que Satanás puede usar un lazo. ¿Qué tan literal es esa idea de un lazo? Creo que más literal de lo que nos imaginamos. Existen armas, elementos de otra dimensión que no están en la tabla periódica. Interesante, ¿no? En fin, versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles, ¿no? Entonces, está hablando de un regreso literal, ¿verdad? El reinado literal de Jesús, que será de hecho el último milenio, el séptimo milenio antes de la eternidad. Interesante esta idea. Ahorita vamos a regresar a esto al final. El significado del número 6, 7 y 8. Versículo 27. Y entonces, en este tiempo del final de la tribulación, previo al milenio, enviará Jesús sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, ¿no? Dice que juntará a sus escogidos. Entonces, muchos, otra vez, perdón que haga el énfasis, pero es que es muy mal entendido este versículo. Mucha gente que no cree en el rapto pretribulatorio dice, ahí está, va a juntar a los escogidos. Es decir, el cristiano se va a quedar en la tribulación y entonces el rapto es en ese tiempo, porque ahí dice que va a juntar a los escogidos. Espérame, los escogidos son los judíos, ¿ok? Dice Isaías 11:12, tal cual lo siguiente. Fíjate, por favor, es muy enfático. Y levantará pendón a las naciones, como que le avisará a las naciones no judías, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá, de los 4 confines de la tierra. Misma idea, y hace una referencia ahí, ¿no? El pendón de las naciones, o sea, gente, claro, que va a estar durante la tribulación, creyentes y no creyentes, no judíos de la tribulación, que para testimonio de esas personas Dios va a juntar a los desterrados, es decir, hablando de Israel específicamente. Los escogidos del versículo 27 son los judíos, tal cual. Isaías 11:12 es la referencia abrumadora sobre eso, ¿no? Ahora, está hablando de que que los juntará desde los 4 vientos, desde el extremo de la tierra. Interesante, esa idea del extremo de la tierra se refiere literalmente a un borde de la tierra. Y dices, ¿pero qué no la tierra es redonda? Y entonces cuando llegas al extremo nomás ya le das la vuelta porque no tiene fin, porque es redonda, es circular. Neta. Pues sí, nos dice la NASA, ¿no? Y yo, ¿y si lo dice la NASA es necesariamente verdad? Es pregunta. Y yo no creo que o más bien yo le creo más a la Biblia que a lo que dice la NASA. Y cuando habla de un extremo puede referirse, creo, a otra cosa, no necesariamente a una especie de globo en donde vivimos o algo así, ¿no? Puedes, creo, investigar, hay muchas evidencias sobre esto, y si tienes curiosidad, solo busca, ¿no? Flat Earth Theory. Puede uno como echarse un buen clavado ahí. No sé exactamente qué concluir sobre todo ese tema, es de hecho muy, muy inquietante. Hay otro tema o otra como tendencia o corriente que tiene que ver con esto del Hollow Earth Theory, o tierra hueca, tierra plana, tierra ¿cómo se llama? Cóncava, no sé. Se dicen muchas cosas, sinceramente no sé exactamente como sea, nunca he estado ahí como para verlo. Lo que sí sé es que lo que la NASA dice no necesariamente es verdad. Yo le creo mucho más a la Biblia. Asumo que tú también. Pero bueno, esta idea del extremo de la Tierra es bastante interesante, por no decir otra cosa. Abrumador, no sé cómo decirlo. En fin, vamos por favor a la última sección. Dice del 1, vamos a recapitular rápidamente. Ya vimos del 1 al 2, cosas que ya pasaron, ¿cierto? Cosas que ya pasaron. Vimos que Jesús responde varias preguntas que lidian con varios momentos de la historia, que de hecho están tal cual en orden cronológico en este pasaje, paralelo a Mateo 24, Lucas 21, ¿verdad? Interesantísimo, ¿no?
Y vimos ya como el comienzo de ese periodo de 7, ciertamente, ¿no? Que es la 70ª semana de Daniel, donde Dios va a lidiar con su pueblo, porque es la aflicción de Jacob, como dice Jeremías, ¿no? Este tiempo en el que los judíos mirarán al que traspasaron cuando Él ya por fin los reúne y los restaure y todo Israel será salvo, como dice Romanos 11 y todo eso. Vimos ya el centro de la tribulación, esto lo vimos de hecho la semana pasada, si recuerdas, cuando habrá esta abominación desoladora, ¿no? De la que habló el profeta Daniel, que es cuando el anticristo demande adoración para sí mismo a la mitad de la tribulación, ¿no? Y que los judíos lo van a confundir con Cristo mismo, ¿verdad? Y todo esto, y para esto tiene que entonces ser restaurados los sacrificios del templo y todo eso, que es lo que creo, eso sí, va a desatar los 7 años, ¿no? Y del rapto al momento en que haga este pacto con Israel, probablemente hay un tiempo, que no sabemos realmente cuánto tiempo va a ser ahí. Estas creo que son las piezas del rompecabezas, que me hacen como mucho sentido hasta ahorita, ¿no? Armarlo tal cual como está ahí. Y bueno, vimos todo esto ya, vimos no nada más la mitad de la tribulación, sino vimos como que lo que va a suceder en la segunda mitad, ¿te acuerdas? De destrucción extrema. Y vimos el final de esa segunda mitad, que es esta oscuridad como de espiritual, dimensional, que oscurecerá al sol mismo, que la tierra será devorada, ¿no? Por seres de otra dimensión, como dice tal cual Apocalipsis. Y todo esto, ¿no? Vimos eso y vimos ya también el regreso literal de Jesús en el milenio, ¿cierto? ¿Me sigues hasta ahí? Espero que sí. ¿Sí me sigues? Ok, gracias. Muy importante. Vamos entonces a una escena que es un poco aparte, versículo 28. Es un poco aparte, pero tiene que ver con esto. Fíjate, por favor, es sumamente interesante, sumamente interesante. Para tus antenitas de vinil, como diría el Chapulín Colorado, y atrévete a que la palabra desafíe nuestra perspectiva de muchas cosas. Versículo 28. De la higuera aprended la parábola. Es una parábola, es un ejemplo temporal que me va a dar una verdad eterna. Eso es una parábola, parabolé. Es un paralelo entre algo que puedo ver, que me va a enseñar algo que es como espiritual. De la higuera. La higuera creo que representa a Israel. Jeremías es muy claro al respecto. Cada vez que habla la higuera, ¿no? Es Israel. Entonces es una higuera, ¿no? Que es como el ejemplo que representa otra cosa, creo que es Israel. De la higuera, aprended la parábola. Dicho sea de paso, todos los como eruditos bíblicos están como de acuerdo con mucho de esto que vamos a decir ahorita. Entonces te voy a resumir varias cosas. Pero dice que de la higuera aprended la parábola. Cuando ya está su rama tierna, la rama de la higuera, cuando ya está su rama tierna y brotan las hojas, frase clave, sabéis que el verano está cerca. Entonces, eso es como un ejemplo de cosas que pasan, pero que nos alumbra algo. Cuando la rama está tierna y brotan las hojas, palabra clave, está hablando del florecer de algo, ¿cierto? Creo que es el florecer de Israel. Okay, ¿cuándo floreció Israel? Si es que ya floreció. Definitivamente creo que floreció Israel en 1947, ¿no? Que fue cuando fue declarada un estado, fue la creación del Estado de Israel, ¿no? Y después en 48 se declaró la independencia de Israel, y te vamos a ver un poco. Déjame te leo una cita sobre esto, sobre el surgimiento de Israel como nación, la creación del Estado de Israel. Dice, el moderno Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, un concepto central para el judaísmo desde hace más de 3.000 años. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones aprobó el mandato británico de Palestina con la intención de la creación de un hogar nacional para el pueblo judío. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la partición de Palestina en 2 estados, uno judío y uno árabe, ¿no? En el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, lo cual fue seguido por la Guerra Árabe-Israelí, también de 1948, con los vecinos estados árabes, ¿verdad?, que se negaron a aceptar el plan de la ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron, de hecho, su independencia y ampliaron las fronteras del Estado judío más allá de lo dispuesto en el plan de partición de las Naciones Unidas. Y Dios estuvo con Israel en todas esas guerras, ¿no? Y bueno, desde entonces Israel ha estado en conflicto, claro, con muchos de los países árabes vecinos, con varias guerras y décadas de violencia que continúan hasta el día de hoy, ¿no? O sea, como que eso, al ser dividido el Estado, los árabes no les gusta y están todo el tiempo queriendo recuperar ese pedazo de tierra que según ellos les fue quitado, porque el hijo de la promesa es Ismael y todo ese rollo. Es como que, porque como que, exacto, y Abraham es papá de los dos, ¿no? De Isaac y de Ismael, y ellos dicen que el hijo del sacrificio de Génesis 22 es Ismael, y están obsesionados por eso y todo eso. Y bueno, esta cita, hasta ahí llegó mi profunda investigación en Wikipedia sobre el Estado de Israel surgiendo, brotar, ¿no? Ahora, importante, porque
De la higuera, aprender la parábola. Cuando ya está tierna, cuando brote la nación de Israel, o sea, topemos que falta poco para que sucedan estas cosas, hablando creo específicamente del rapto, ¿no? Porque fíjate lo que dice, versículo 29, así también vosotros, es decir, aquellos que vean florecer al Estado de Israel. Es importante que veas que el versículo 29 viene después del 28, porque está hablando de una nación brotando. Entonces, así también ustedes, creo yo, refiriéndose a los que vean brotar a Israel como nación, así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, ¿qué cosas? A Israel brotando, conoced entonces que está cerca, es decir, a las puertas. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Por lo que dice el siguiente versículo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué generación? Pues la generación que verá o que vio brotar a Israel en el 48 y ver la independencia de Israel, perdón, en el 47, y que vio la independencia de Israel en el 48. No pasará de esta generación que vio brotar a Israel hasta que todo esto de lo que venimos hablando acontezca, ¿no? Entonces, la pregunta del millón, esto de que no pasará esta generación. ¿Qué es eso de esta generación? Otra vez, creo yo que está refiriéndose a la generación que vio brotar a Israel. Esto es, la gente que estaba viva, que nació en el 47 o que estaba viva para el 47, que siga viva ahorita, ¿no? O sea, esa generación, para ser exactos, es la generación de nuestros papás abuelos. En mi caso, que soy de 30 y tantos, los que estamos en los 30 y tantos, tenemos papás, tenemos abuelos. Esa generación vio tal cual nacer a Israel. Yo ya no pertenezco a esta generación, por ejemplo, porque tengo 30 y tantos, ¿no? En el 47 yo todavía no nacía, yo nací hasta el 79, ¿no? Entonces, esa generación, la que vio brotar a Israel en el 47, creo que es la generación a la cual se está refiriendo. La conclusión entonces, creo yo, es que la generación que sigue, es decir, o sea, a esa generación le va a tocar ver el rapto. Por tanto, creo, con todo mi ser de hecho, que a nuestra generación le va a tocar ver el rapto. O sea, tal cual, ¿no? Y digo, ay, está como raro especular eso. No, de hecho es tal cosa. Por ejemplo, Chuck Smith, mi maestro favorito de todos los tiempos, tenía esa como convicción profunda de que a él le tocaría. Bueno, él murió antes de eso, pero lo que sí veo es que su generación sigue viva. Hay un chorro de gente de esa generación todavía, repito, la generación de nuestros papás y abuelos. Y mientras siga existiendo esa generación, podemos esperar el rapto como en ese tiempo, mientras esa generación va como desapareciendo, pues, ¿no? Pues lo que te digo, creo que nos va a tocar. Ahora, por si Dios en su bendita misericordia hace que el rapto venga, no sé, 1000 años todavía después o algo así, ¿no? La interpretación muy clásica de esto es que la palabra generación puede quizá referirse como una especie de linaje o raza, y muchos dicen, es que esta generación se está refiriendo a Israel, y lo que está diciendo es, no pasará esta nación de Israel hasta que estas cosas vengan, como diciendo, en el acrecentamiento de las señales del fin, van a acrecentar como que los enemigos de Israel, los antisemitas que van a tratar de fulminar, exterminar a Israel. Lo que está diciendo es, va a seguir habiendo judíos para cuando venga el rapto. O sea, por más antisemitas que traten de deshacerse de la nación de Israel, no lo van a lograr, ¿no? Entonces, quizá algunos lo entienden de esta manera. Y esta idea de generación, otra manera en la que otros lo entienden también es, esta generación, no pasará esta generación. ¿Qué generación? La generación a la cual le toque vivir la tribulación, como un poco animando a los que estén durante la tribulación, viviendo cosas, a esta generación que vean todo ese sufrimiento, o sea, que sepan que cuando empieza a pasar todo eso, ¿no? Es que entonces ya el regreso en el sentido de la segunda fase en el milenio vendrá pronto, como un poco animando a la generación que le toque vivir la tribulación. Algunos ven eso. A mí no me hace tanto sentido eso, porque eso viene un verso arriba, o sea, como que unos 2 o 3 versos arriba, pero el verso inmediato está refiriendo a aquellos que vean brotar a Israel. Es por eso que esta es mi perspectiva, ¿no? Igual, te digo, puedes como, no sé, tomarlo, dejarlo, no sé. Yo tengo una profunda convicción de que nuestra generación es la que va a ver el rapto, no nada más por esto, sino por otra montaña de razones, de las cuales vamos a ver algunas ahorita. Y bueno, no pasará de esta generación entonces, ¿no? Interesante, porque Pablo mismo, por ejemplo, tenía una convicción muy profunda de que a él le tocaría el rapto. Él dice, a nosotros, los que hayamos quedado, ¿recuerdas eso? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y todo eso, ¿no? Y dices, pero Pablo nació antes del 47, exacto. Entonces Pablo estaba equivocado. Más que atreverme a decir lo que sea sobre esa pregunta, más bien antes de eso nos pregunto, ¿Pablo era perfecto? ¿Sí o no? No te escucho. No. ¿Pablo tenía la posibilidad de equivocarse? Sí. Romanos 7 me muestra la condición caída de Pablo mismo.
Daniel dice, por ejemplo, que el conocimiento irá aumentando, nuestro entendimiento de las profecías en la medida que van pasando las cosas se va a ir aclarando. No todo se supone que, no se supone que todos entendamos todo desde el comienzo, sino que es como gradual la revelación, en ese sentido como dispensacionalista, para que me entiendas, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido específico, Pablo, ahí te va. No es tanto que Pablo se equivocó, pero te voy a decir una cosa. Pablo pensaba, podemos irnos en cualquier momento. Claro, lo que vamos a ver más adelante. En cualquier momento en cuanto a, no sé si el Señor va a volver cuando me esté bañando o cuando me esté lavando los dientes o cuando esté comiendo. En cualquier momento podría venir. Pablo entendía eso. Lo que yo creo es que sí puede ser efectivamente en cualquier momento, pero dentro de cierto periodo de tiempo que ya está revelado en la Biblia, que tiene que ver con la generación que vio brotar a Israel. ¿Okay? Sí, en cualquier momento, dentro de cierto periodo que creo que está revelado. Repito, y te voy a dar ahorita más pruebas sobre esto que creo que están en la Biblia y que creo que sí, ciertamente son importantes para nosotros. ¿Ya te clavaste? ¿Eso no tiene aplicaciones prácticas? Claro que las tiene, y ahorita te lo voy a enseñar. Vamos al verso 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Está aquí Jesús hablando de la naturaleza eterna de sus palabras. Está diciendo, lo que sea que cualquiera diga va a pasar, pero lo que yo diga no va a pasar, ¿no? Yo soy Dios mismo. No está diciendo Él como en un sentido indirecto que Él es Dios. Mis palabras no pasarán, ¿no? A nadie le queda esta declaración más que a Jesús. Imagínate qué ridículos nos veríamos tú y yo diciéndole a los demás, mis palabras no pasarán, ¿no? Si ya lo que dije hace 4 minutos ya se te olvidó, ¿no? Entonces, o sea, era chiste. O sea, la palabra de Jesús no pasa, puedes ver. Entonces, me encanta porque está diciendo eso, declarando esa verdad, mi palabra es eterna, y aparte, creo que se está atribuyendo, por lo menos de manera indirecta, deidad. Es lo que dice Isaías 40, por ejemplo, que habla de la hierba que se seca, la flor que se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre, a diferencia de la hierba que se seca y la flor que se marchita. Isaías 48, puedes ver. Entonces, esto me encanta porque sí está diciendo tal cual que Jesús es Dios mismo. Él está declarando su deidad. Jesús no nada más es el Hijo de Dios, es Dios el Hijo. Por eso yo le elijo. Hizo verso sin esfuerzo. También era chiste, pero bueno. Nadie se ríe de mis chistes, no importa. Versículo 32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Creo que está hablando de la primera fase de la segunda venida, lo cual es el... No te escucho. ¿Cómo se llama la primera fase de la segunda venida? No te escucho. Dilo así como bien fuerte. Rapto, gracias. Creo que se está refiriendo a eso. De aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y muchos, ¿no?, quieren atacar este versículo. Pues ahí está, ni el Hijo sabe, o sea que Jesús no es omnisciente. Hombre, Él renunció a ese conocimiento, no es porque no tenga acceso a Él, sino que Él se despojó a sí mismo, ¿no?, tomando forma de hombre y no sé qué. Entonces, me encanta, Filipenses 2 me comprueba eso. No es que Jesús no tuviera la capacidad de accesar a esta información, sino que Él renunció a esta información porque Él eso, quiso hacerlo, ¿se entiende? Y bueno, algunos interpretan que cuando habla de aquel día, no tanto se refiere como al momento del rapto en sí, sino de el día del Señor, que incluye no nada más el rapto, sino la tribulación y el juicio y todo el despliegue de cosas en donde todo se va a tratar de Dios. O sea, algunos resumen el día de Jehová como, pues sí, como muchas cosas que van a pasar durante ese tiempo, y por tanto cuando habla de día, muchos dicen, durante la tribulación, nadie va a saber exactamente cuándo vienen así los juicios. Entonces, ni aún el Hijo, porque el Hijo no tiene por qué saberlo, porque Él está con su iglesia, ¿no?, en sus aposentos, en su luna de miel. Algunos lo entienden así. De hecho, también me hace cierto sentido esa idea. El punto es que el día de Jehová está relacionado con como varias cosas, y yo aquí lo conectaría, o sea, directamente con el rapto, ¿no? Pero puedes echarte un clavado en esas ideas que acabo de decir también, porque hay mucho que investigar ahí. Ni aún los ángeles que están en el cielo, sino solo el Padre. Versículo 33. Mirad, velad y orad. Repetimos esas 3 cosas, por favor. 1, 2, 3. Ándale, ahora me gusta más interactiva la congre. La verdad. Mirad, velad y orad. 3 cosas, porque no sabéis cuándo será el tiempo. En el sentido específico, si quieres salta por favor conmigo rapidísimo al versículo 35, ahorita volvemos, pero en el sentido específico del detalle, de exactamente en qué momento, dice, ¿no? Versículo 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Fíjate, si al anochecer o a la medianoche o en el canto del gallo o a la mañana. O sea, no sabes en el caso específico así de la hora, si es en la mañana o en la tarde, pero ¿qué tal saber un poco el periodo en medio del cual no sabes en qué momento será? ¿Se entiende?
¿Qué tal si saber el periodo? Déjame te demuestro, creo, que sí podemos saber un poco en qué periodo de la historia será. Un poco, no nada más porque lo que ya vimos en la parábola de la higuera, sino por algunas otras cosas. Acompáñame, por favor, a primera de Tesalonicenses 5:1. Fíjate lo que dice. Ok, nadie sabe el día y la hora dentro de ese lapso que creo que sí podemos saber. Ese es el punto que voy a sustentar. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice Pablo a los tesalonicenses, no tenéis necesidad, hermanos cristianos, creyentes, de que yo os escriba. No es necesario que yo les escriba estas cosas porque ustedes ya saben de estas cosas, y creo que el verso asume que es bueno que ellos sepan de estas cosas. ¿Por qué? Por lo que va a decir más adelante. Pero no más que sepas eso. Es bueno que ustedes estén al tanto de los tiempos y las ocasiones, ¿no? Creo que Dios, ¿no? A los creyentes les ha dado esa conciencia de los tiempos, de las ocasiones. Creo que eso nos incluye a nosotros. Y dices, no, espérate, no, ya se te está yendo el patín, hijo. Porque dice Hechos 1:7 que Jesús le dijo a sus discípulos, a ustedes no les toca saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Entonces ya te fuiste por otro lado, porque ahí dice que no nos toca saber. ¿Sabes cómo creo yo que hay que interpretar Hechos 1:7? Literalmente. Cuando está diciendo a ustedes no les toca saber, creo que se está refiriendo a ustedes, 120 discípulos que están delante de mí, no les toca saber los tiempos porque todavía falta para que se desplieguen las cosas. Pero eso no necesariamente se aplica a la iglesia en todas las eras, esto es 2000 años después. No necesariamente estamos tú y yo en la palabra vosotros. Y por si sigues teniendo la duda, si esa palabra vosotros creemos que se aplica a todas las eras, tendremos que cambiar esa palabra griega para que aplique a todas las generaciones. Creo que está hablándole literalmente a esas personas en ese momento, en ese lugar, ¿ok? Importante que veas eso. Échate el clavado ahí. Déjate desafiar por Dios en estas cosas. Y bueno, está hablando de tiempos, ocasiones, que dice Pablo, es bueno que ustedes sepan. De hecho, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba. Es importante. De hecho, Pablo mismo, familia, estaba al tanto de los tiempos, de las ocasiones. De hecho, vemos varios pasajes en Hechos. Hijo, iba a traer las citas. Ahí las tengo, pero nada más veamos esta idea. Pablo, varias veces, ¿no?, en Hechos vemos eso. Quiero ir a visitarles, pero quiero que caiga en día de la Pascua, porque el día de la fiesta de no sé qué. Pablo observaba las fiestas judías, tal cual. Él entendía, obviamente las fiestas judías o observarlas no me va a hacer más santo ni más espiritual. Él decía, la salvación no es por eso, la salvación es por fe en Jesucristo, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice, por ejemplo, Colosenses 2:16, antes de terminar este texto de Tesalonicenses 5. Rapidísimo, Colosenses 2:16 dice, oigan, nadie los juzgue en comida, bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Lo importante es Cristo. Te voy a leer este verso con dos énfasis distintos. Está diciendo, ¿no?, todo lo cual es sombra de lo que va a venir. El cuerpo es Cristo. No te claves en esos asuntos no esenciales de qué como, qué bebo, si me fijo o no me fijo, en el calendario judío, en las fiestas judías, en las lunas rojas, en el misterio de Shemitah. No te claves en eso, porque eso no determina tu salvación. Fijarte en eso no te hace más salvo ni más santo. Eres salvo por la sola gracia en el sacrificio de Cristo. Y eso es nada más, eso, no te claves en eso porque el cuerpo es Cristo. Eso solo es sombra de lo que ha de venir, ¿se entiende? El énfasis de Pablo en Colosenses 2 es eso. Lo que importa es la salvación por fe en Jesucristo. El cuerpo de toda esa sombra es Cristo mismo. Él es quien importa y de quien depende tu salvación. Eso es lo que está diciendo. Pero en segundo plano puedes ver que dice todo lo cual ciertamente es sombra de lo que ha de venir. Sí está diciendo no es tan importante como Cristo mismo y la salvación, obviamente en primer plano, pero creo en segundo plano, ciertamente, y la Biblia creo que tiene varios planos de entendimiento, este es el segundo, que es sombra de lo que ha de venir. Está diciendo, esto ha de venir, y esto fue 40 años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor. Está hablando del regreso del Señor también, y está diciendo que las fiestas judías, que las lunas nuevas, que todo eso indican los tiempos del rapto. Creo que es lo que está diciendo, de hecho lo creo con todo mi corazón. Porque, ¿sabes? No es que la iglesia se supone que vive en una especie de ignorancia. Ya, hombre, ya, cállate, dice que nadie sabe el día y la hora, no estés viendo esas cosas, ¿no? Fuimos llamados a la ignorancia en cuanto al tiempo general del rapto. No, de hecho no creo. Porque usamos por lo general Hechos 1:7 para decir fuimos llamados a la ignorancia. No lo creo. Porque Pablo está aprobando a los tesalonicenses porque tienen una conciencia de estas cosas. No necesitan que yo se los diga porque ya lo saben ustedes. Qué bueno que lo saben. Con el enfoque correcto, que es lo que importa es Jesucristo, pero ciertamente son cosas que alumbran el tiempo del rapto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí se entiende? Por favor dime que sí, porque si no me deprimo. Gracias. Versículo 2 de capítulo 5, fíjate. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿no? Vendrá de manera inesperada, de noche. Versículo 3, por favor léelo conmigo. Que cuando digan, Pablo se está integrando en aquellos que van a decir
paz y seguridad. No, Él está diciendo, cuando ellos digan, a aquellos a quienes les llegará inesperadamente y de noche, cuando ellos digan paz y seguridad, entonces sobre ellos, no dice sobre nosotros cristianos, ¿verdad? ¿Sí dice eso o no? No, dice que sobre ellos vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán ellos. Está hablando de no creyentes. Versículo 4, ve por favor, te lo suplico con todo mi ser, ve el contraste. Versículo 4, mas vosotros, hermanos cristianos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No sé qué más claro puede ser esto, ¿verdad? Creo que ciertamente está diciendo que el cristiano puede tener una idea, no, obviamente no necesariamente del día y la hora específicamente, pero sí del tiempo en medio del cual el cristiano no sabe el día y la hora. Creo que está hablando de eso. Y dices, bueno, ¿nos vas a decir la fecha o no? Pues claro que no, porque no la sé. Pero sí te voy a decir que Jesús vendrá pronto. Jesús ciertamente vendrá pronto. Él lo dijo, versículo 20 de Apocalipsis 22. Ahorita vamos a ir a esa cita, no la pongamos ahorita, no hace falta. He aquí, ciertamente vengo en breve. ¿Okay? Eso es muy importante. Ahora, ¿cómo es posible que los discípulos que estaban ahí ante Jesús en ese momento no tenían ni idea y nosotros podemos tener cierta idea? ¿Cómo es posible eso? Porque la ciencia aumentará, dice Daniel 12:4, 12:9, la visión sería sellada hasta el tiempo del fin. La visión de la 70ª semana será sellada hasta el tiempo del fin. Es decir, para el tiempo del fin, ¿qué te parece cercano al fin? Algo así como una generación despuesito del fin. O sea, hace sentido que a la generación que sigue después de la generación que vio brotar a Israel, tiempos del fin en los que estamos ahorita, hace sentido que se nos sean reveladas estas cosas, porque la visión será sellada hasta el tiempo del fin, porque la ciencia aumentará, va a haber un conocimiento mayor de las profecías, que es lo que estamos viviendo juntos ahorita en este instante, ¿no? Y no solo la ciencia en ese sentido, el conocimiento de la palabra y las profecías, sino la ciencia en sentido, o sea, literal, la ciencia aumentará. Hay cada vez más tecnología suficiente para, por ejemplo, materializar la marca de la bestia, deshumanizar personas a nivel genético, con nanorobots y cosas así, que todo es una realidad. No es sci-fi, familia, son cosas que están pasando. La ciencia ha aumentado literalmente, ¿no? Pueden ciertamente, híjole, esto de que nadie sabe el día y la hora, ni Satanás tampoco sabe cuándo será el rapto, ¿cierto? Sin embargo, cuando venga el rapto, Satanás ya tiene que tener a una persona lista, entre comillas, lista para ser el anticristo, ¿cierto? Y como él no sabe en qué momento vendrá, él tiene que tener a un chango preparado para ser el líder potencial que va a liderar 7 años, ¿no? En un reino de paz. Por tanto, tiene que estar preparado, tiene que tener un chango listo. Por tanto, creo yo, esto es personal, tiene que tener la tecnología suficiente para potencializar a ese anticristo. Y creo que existe esa tecnología, por cierto. Tiene que ver, por supuesto, con genética, ¿verdad? En fin, la ciencia aumentará, por supuesto. Estamos al borde del cumplimiento de estas profecías. ¿Okay? Versículo 34. Es como el hombre que, yéndose lejos, vamos a ver algunas cosas sobre esto, sobre la importancia de entonces estar preparados. Una vez que sabes más o menos el tiempo, la generación que va a vivir el rapto, entonces estemos preparados. Básicamente de eso va a hablar. Es como el hombre que, yéndose lejos, dejó su casa. Déjame te soplo la interpretación de esto. Es como otra parábola, haz de cuenta, ¿no? En donde cada uno de estos personajes representa a alguien. El hombre que, yéndose lejos, dejó su casa. ¿A quién crees que representa? A Jesús. Representa a Jesús, que, yéndose lejos, dejó su casa, en el sentido de que resucitó y que después ascendió, dejó su casa en ese sentido y dio autoridad a sus siervos. ¿A quién representan estos siervos? A la iglesia. ¿A quién? A la iglesia, gracias. Y a cada uno su obra. Es decir, se supone que estemos enfocados como iglesia, haciendo nuestra función dentro del cuerpo, como dice 2 Timoteo 4:5, cumpliendo nuestro ministerio, lo que Dios puso para que tú y yo funcionemos dentro de un cuerpo, ¿no? Pero es que yo no sé cómo tengo que funcionar dentro de Semilla Monterrey. Bro, ora, que Dios te lo muestre. Ora 5, 6 días, Dios te lo va a mostrar. Y si no, vente conmigo y le preguntamos juntos a Dios y vemos qué necesidades hay y cómo puedes cumplir con tu ministerio, lo que Dios te ha llamado a realizar en esta iglesia, para la gloria del Padre, ¿se entiende? Cada uno su obra, no nomás uno o dos, cada uno su obra, ¿no? Cada uno, y aparte su obra, no la de alguien más. No diciendo, yo quiero cumplir el ministerio de quién sabe quién. No, cumple tu ministerio, lo que Dios te ha llamado a ti a realizar en esta iglesia, si es que Semilla es tu casa espiritual. Y bueno, al portero mandó que velase, no que parara goles. Ese es otro portero. Chiste, jajaja. Bueno,
Y al portero mandó que velase, hablando del vato que está como al tiro, ¿no? Pendiente de las señales, ¿no? El portero, el que está en la puerta, por decir así, ¿no? Entonces es importante que estemos velando al tanto de las señales, las cuestiones como que tienen que ver con eso, el calendario, sí, las fiestas judías, su representación. Y si tú te echas un clavado en eso, te va a sorprender realmente cómo está todo revelado ya. O sea, es sombra ciertamente de lo que ha de venir. Ahora, esto tiene como dos extremos. O sea, el hecho de que no sepamos el momento específico del rapto tiene como dos extremos. Número uno, no importa, hombre, nadie sabe, ya cállate, haz otra cosa. No estés estudiando profecía. Es como que, espérame, pero si Jesús le apasionaba la profecía, Jesús habló profecía un chorro, la palabra misma es la palabra profética más segura, con un contenido increíblemente enorme en cuanto a profecía se refiere. De hecho, la profecía es tal cual la huella digital, la carta de presentación de la inspiración divina de la Escritura. O sea, es muy importante la profecía. Entonces no es como que, no lo peles porque nadie sabe el día y la hora. No estamos llamados a la ignorancia en ese sentido. Un ejemplo insano sería ese. El otro, como extremo insano, sería, como hay que estar al pendiente, hay que proponer una fecha. Pues tampoco, bro, ¿no? Como cuando, no, el Doomsday va a venir el 21 de diciembre. ¿Quién sabe que ahí andaba la gente especulando? No sabemos el día y la hora. Pero sí sabemos la generación a la que le va a tocar, creo yo, es la nuestra. Con todo mi corazón lo creo. Y al portero mandó que velase. Y por si no, un poco ya vimos las posibles interpretaciones, ¿no? Que puede referirse generación a Israel o la generación que atraviese la tribulación, como esa idea. Pero es mi convicción personal y muy profunda que nos va a tocar a nosotros, por más razones que te quiero dar ahorita. Pero bueno, cada uno su obra. Dame un segundito, estás teniendo mucha paciencia, casi llegamos a la hora, dame un chancecito más, ¿va? Sí. Gracias. Versículo 34. Ok, está hablando entonces de cada uno su obra. El postero mandó que velase. O sea, vela. Sí, vela. No te está diciendo ignora eso. Tampoco está diciendo pon fecha. No, en medio, vela. No sabes en qué momento, dentro de un momento que sí sabes y que se supone que sepas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Versículo 35. Velad pues, vuelve a decirlo, ¿no? Porque no sabes cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, mediodía, ¿no? O medianoche, canto del gallo, o a la mañana, un poco ya vimos eso, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, bro, ¿no? Como banda no cristiana e incluso banda cristiana que está bien dormidota. Y tú, amén. También de la chiste. Y que no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. ¿Puedes ver cómo esto va para todos? Y a lo que ustedes les digo, creyentes que están delante de mí en el tiempo que estoy diciendo estas palabras, dice Jesús a sus discípulos de esos días. A vosotros os digo, también a todos lo digo, incluyendo a Semilla Monterrey, velad, ¿verdad? No sabemos la fecha exacta, pero si el tiempo, ¿cuándo es el tiempo? ¿Quieres saberlo? Por favor, mira Apocalipsis 22:20, dice que el que da testimonio de estas cosas, Jesús mismo, que dice, léelo conmigo por favor, bien fuerte, ¿qué dijo Jesús ahí? Ciertamente vengo en breve. Gracias. Y la iglesia contesta, amén, sí. Ven, Señor Jesús. ¿Puedes ver esa idea? Y aparte, hace sentido. Cuando tú haces la conexión, los números, las fechas, hace mucho sentido. Hay gente que lo ha calculado con una precisión impresionante, extraordinaria, ¿no? Y creo esto un poco como a grandes rasgos. Creo que el tiempo del fin, el rapto, vendrá en el 7º milenio, hablando de la historia, ¿no? Que comienza en Génesis 1:2 hasta ahorita, ¿no? De Génesis 1:2 para atrás es otro tema, muy interesante por cierto, pero es otro tema, hablando de la creación de los 6 días literales de creación que registra Génesis 1, a partir del primer día de creación, ¿no? Hasta nuestros días, creo, son literalmente eso, como 6,000, ya estamos en el milenio 7,000 y durante ese milenio sucederán todas estas cosas. Y hace sentido, ¿por qué? Porque el número 6, familia, es el número del hombre, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque el hombre fue creado ¿en qué día? 6º día. Apocalipsis 13:18 habla de la marca de la bestia, que es el 666, que es número de hombre. ¿Puedes leer ahí? Número de hombre. El 6 representa, leámoslo por favor. Apocalipsis 13:18. Ahí está, ¿no? Es número, si lo lees, ¿viste? Número de hombre. El 6 representa al hombre porque el hombre fue creado al 6º día, ¿no? Entonces ya pasó ese 7º milenio. Ya estamos en medio del, o sea, no en medio, como al principio, de hecho, del
Ya pasó el sexto milenio, estamos en medio, o al principio, repito, del séptimo milenio, que es donde creo que van a suceder todas estas cosas, porque el 7 representa a Dios, representa completo, representa perfecto, ¿ok? Y híjole, esto es para sorprendernos, de verdad. ¿Te acuerdas que te hablé un poco de los ¿cómo te diré? De las capas de entendimiento que puede tener la Biblia? Hay una estructura como heptaédrica que existe en la Biblia que es para volarle la cabeza a cualquiera cuando hablamos de códigos. No estoy hablando de numerología oculta o rollos así, no. Estoy hablando de códigos numéricos que hay literalmente en la Biblia, porque cada letra, cada tilde en el hebreo, en el griego que fue escrita la Biblia, tiene un valor numérico. Y cuando tú empiezas a ver lo que existe, o sea, los códigos que hay en la Biblia, hay una estructura heptaédrica que le vuela la cabeza a cualquiera y que lo único que te puede hacer concluir es que fue inspirada por Dios. Todo está construido en grupos de 7. Si lo analizas, te vas a poner a llorar, ¿okay? Es increíble la estructura heptaédrica que hay en la Biblia. El 7 es un número completamente de Dios. Entonces, está impresionante porque el séptimo milenio de la historia va a ser tal cual el milenio en donde Jesús va a reinar desde Jerusalén en la tierra. ¿Se entiende esta idea? Ya pasó el sexto milenio, que es del hombre. Estamos a punto de experimentar el milenio después de la tribulación. ¿Y sabes dónde va a empezar el cielo, la eternidad, la Jerusalén de oro descendiendo? En el octavo milenio. Y el 8 en la Biblia representa nuevos comienzos. Sé que estás diciendo amén en tu corazón porque es fascinante. Déjame terminar con estas ideas. 1 Juan 3:1 dice lo siguiente, ¿no? Habla de esta esperanza, o sea, saber que nos va a tocar. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, ¿no? Le dice Dios a los creyentes, pero por esto el mundo no os conoce, porque no le conoció a Él, o sea, aquellos que los van a agarrar en curva y que vendrá destrucción repentina sobre aquellos que no están esperando al Señor. Pero a ustedes, ¿no?, los cristianos amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Recuerdas que la creación misma está esperando, gimiendo por ver la manifestación de los hijos de Dios? Esto está en Romanos 8. No se ha manifestado esto, pero sabemos con certeza que cuando Él se manifieste, hablando por supuesto de la primera fase de la segunda venida, es decir, el rapto, ¿qué va a pasar? Que seremos semejantes a Él, transformados a su imagen en un literal salto cuántico dimensional en donde nuestros biofotones van a resplandecer. Literalmente vamos a resucitar, seremos semejantes a Él, como Él siendo transfigurado. Le veremos tal como Él es, sin ser fulminados, porque seremos resucitados a su lado. Y todo aquel, versículo 3, por favor, léelo con mucha atención. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no hay otra esperanza aparte de tener esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Puedes ver cómo entender la profecía juntos tiene todo que ver con cuestiones prácticas. Se purifica tu alma, tu vida. Aparte te enfoca, como dice el Salmo, ¿no? 73, ¿recuerdas? ¿A quién tengo yo en los cielos, Señor, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Te acuerdas que oramos juntos hace unos segundos? Amén, sí, ven, Señor Jesús, ¿verdad? Porque estamos anhelándole, ¿no? Entonces, la esperanza del rapto, familia, nos enfoca en anhelar solo a Dios. Nos purifica, como acabas de leer 1 Juan 3:3, ¿no? Nos purifica literalmente. ¿Sabes qué hace también? Simplifica nuestra vida. Para ya no estar echando raíces en este mundo afanados por proyectos o rollos. Eso no importa, bro. Neta. Lo que importa es el rapto, bro. La neta. Ay, qué fanático. Neta. No lo creo. Y la Biblia está llena de razones. En fin. Simplifica las cosas, número 1. Nos da un sentido de urgencia. No manches, ya va a llegar, sí, entonces hay que ponernos la pila, ¿no? Velar, orar, mirad, ¿te acuerdas? Hasta lo dijimos juntos, lo repetimos con un chorro de enjundia, hasta casi me deja sordo. Perdón, es que ando muy chistoso ahora. Nos enfoca, nos purifica, simplifica nuestra vida, nos da un sentido de urgencia. Creo que nos da de nuevo para decirle a otros, bro, esto es neta. Tóntelas, y hablamos cosas, ¿no? Que le platicas a la gente cerca de ti, ¿sabes qué? Te involucras en la aventura maravillosa de hablar de parte de Dios a otros. Entonces eso, estamos esperando ciertamente el rapto. Es triste a aquellos que están esperando de hecho la tribulación, ¿verdad? Pero balanceando con esto, el hecho de que estamos esperando el rapto no significa que no vayamos probablemente a vivir algún colapso fuerte para el cual también tenemos que estar preparados, incluso antes del rapto. ¿Se entiende esta idea? Importantes ideas, ¿verdad? Vaya que lo son. Y bueno, si tienes alguna duda sobre
la base bíblica para creer en el rapto pretribulatorio, te recomiendo un par de enseñanzas. 2 horas estuvimos hablando sobre esto aquí en Semilla, 2 enseñanzas sobre el rapto en la serie de distintivos. Déjame terminar ahora sí con esta cita. Y fuiste súper paciente y te lo agradezco años, no sabes a qué grado. Realmente necesito decirte estas cosas. Si no lo digo, exploto y siento que tengo que decírtelo. Entonces, por eso me tardé 5 minutos más y me esperaste y te doy gracias. Déjame te digo 2 ideas más. Apocalipsis 10 al 11. Hijo, es que la profecía es la onda. Wow. Apocalipsis 10 al 11. Fíjate lo que dice. Está hablando del rollo de la profecía. El rollo de la profecía que nos revela estas cosas que estamos juntos considerando. Y dice que entonces, dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Y cómo era? Dilo conmigo. Dulce, era dulce en mi boca, como la miel, delicioso, una esperanza. Wow, Señor, te voy a ver. No manches, Señor, voy a resplandecer a tu lado. Y todo eso es increíble, es dulce. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando empiezas a digerir las cosas que implica esto, ¿no? La verdad es que es amargo. Y dice el versículo 11, ¿no? Él me dijo, el ángel, ¿no? Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes. Esto nos incluye a nosotros. Te lo suplico. No se supone que estemos solos en este viaje de decirle a otros las cosas. Todos debemos estar hablando. Es necesario que profetices, que hables estas verdades a otros, ¿no? Apropiatelo, por favor, de manera práctica. Y sí, es una profecía que es dulce pero amarga al mismo tiempo. Dulce porque implica la esperanza que hay para nosotros, pero amarga porque cuando lo digerimos nos damos cuenta de la desdicha que atravesarán aquellos que no crean lo que estamos transmitiéndoles. ¿Puedes ver esa idea? Familia, gente que amas quizá, que está cerca de ti, que va contigo a la chamba y que nomás no le has dicho nada, que se va a quedar probablemente y que el rapto va a ser probablemente eso, esta misma semana podría ser, ¿no? Necesitamos verdaderamente, ¿no?, compartir a Jesús con otros. Entonces vamos a orar por estas cosas, ¿les parece? Y te doy gracias por tu paciencia. Oremos, por favor. Bendito Señor, te damos gracias por este estudio. Fue bastante información, pero era muy, muy necesaria. Yo te pido que podamos simplemente repasarla, quizá en la semana, escucharla, no sé, hasta en partes quizá, porque es mucha información, yo lo sé, pero era importante verla, Señor. Gracias porque pudimos, a pesar de no entenderlo todo, quizá pudimos entender, sí, que tú eres nuestra esperanza. Que tu esperanza nos purifica, Señor, nos simplifica, nos llena de un sentido de rumbo, de propósito. Gracias por esta esperanza maravillosa, Señor. Queremos eso, que el centro de nuestros afectos sea el anhelo de verte volver, Señor, porque estamos conscientes de los últimos tiempos, o sea, realmente. No estamos al final de los tiempos, estamos al final de los tiempos. Y queremos permanecer dignos en ti, Señor, y como dice tu palabra en Lucas 21:36, queremos rogar, velar, que podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, estar de pie delante del Hijo del Hombre, por tu sola gracia, Señor, que es lo único que nos puede capacitar para esto. Esperamos ya tu reino, Señor. Queremos decirte, como decía Juan, sí, ven pronto, Señor Jesús. Y te suplico que si hay alguien escuchando esta grabación, ya sea en video o en audio, que está entendiendo la importancia de estas cosas, te suplico que esa persona pueda poner su confianza en ti, que tú, Señor, puedas darle de tu espíritu para que te espere con ese anhelo, para que te anhele con todo su ser. Y te suplico que podamos realmente responder, no tener por tardanza tu regreso. Y es precisamente, Señor, tu regreso, el que queremos el día de hoy anunciar, celebrar, recordar, porque tú lo dijiste, Señor, en el aposento alto, en la última cena, que la certeza del rapto, la esperanza del cielo nos es otorgada por tu sacrificio en la cruz, Señor. Tu sacrificio en la cruz. Y tú nos dijiste, instituiste que debemos recordar esto regularmente hasta que tú vengas. Y tu obra de redención está estrechamente ligada con el momento de tu regreso, que es lo que el día de hoy queremos recordar, anunciar y celebrar. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a celebrar la Santa Cena, familia, con una cancioncita. Mientras reparten los elementos, vamos a escuchar una canción. Y ora por estas cosas en tu corazón, por favor.